Mi mamá me corrió de la casa porque rompí un plato, le confesó la niña al Apache solitario, quien tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. La lluvia caía sobre el Nuevo México de 1874 con la fuerza de un castigo divino. Cada gota golpeaba la tierra endurecida como si quisiera romperla, como si intentara ablandar los corazones de piedra que habitaban aquellas casas de adobe. Esperanza tenía 8 años y sus pies descalzos se hundían en el barro mientras caminaba sin dirección, sus pequeños brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo en un abrazo que nadie más le daría. El plato había sido de porcelana, uno de los 3 que su madre guardaba como tesoro en el aparador. Lo había tomado con cuidado, como siempre, pero sus manos temblaban porque su padre había estado gritando otra vez, y cuando las manos tiemblan, las cosas se rompen. El sonido del plato al estrellarse contra el suelo de tierra apisonada había sido como un trueno en la pequeña casa. Su madre había palidecido. Su padre se había levantado de la mesa con movimientos lentos, deliberados, como los de un verdugo que sabe que no hay prisa cuando el destino ya está sellado. Fuera, había dicho solamente, una palabra que contenía todo el peso del mundo. Esperanza había mirado a su madre buscando salvación, pero María Herrera mantenía los ojos fijos en el suelo, sus manos apretadas sobre el delantal, hasta que los nudillos se volvieron blancos. El miedo a su esposo era más fuerte que el amor a su hija. O tal vez, pensaría Esperanza años después, el miedo y el amor se habían enredado tanto en aquella casa que ya no se podían distinguir. La puerta se había cerrado detrás de ella con un sonido definitivo. La lluvia la había recibido como una mortaja fría, empapando su vestido de algodón en segundos. Esperanza había permanecido parada frente a la puerta durante lo que parecieron horas, esperando que se abriera, que alguien dijera que había sido un error, una lección, cualquier cosa menos esto, pero la puerta permaneció cerrada y las ventanas, cubiertas con tela, no dejaban escapar ni un rayo de luz ni de esperanza. Caminó sin rumbo por las calles embarradas de San Miguel. Las pocas personas que encontró apartaban la mirada. Una niña empapada y sola era un problema que nadie quería ver. El señor Martínez, el panadero, cerró la puerta de su tienda cuando la vio acercarse. Doña Carmen, que a veces le daba dulces cuando su madre compraba en el mercado, se cruzó al otro lado de la calle, fingiendo no haberla visto. El hambre comenzó a morderle el estómago cuando el sol, oculto tras las nubes grises, comenzó su descenso hacia las montañas. Esperanza había encontrado refugio temporal bajo el alero de la iglesia, abandonada en las afueras del pueblo. El padre Miguel había muerto de fiebre el invierno pasado, y nadie había venido a reemplazarlo. La iglesia, como ella, había sido abandonada a su suerte. Fue allí donde Tacoda la encontró. El Apache caminaba con el silencio de su pueblo, cada paso calculado para no disturbar más de lo necesario el mundo a su alrededor. Llevaba 3 días observando el pueblo desde las colinas, evaluando si era seguro acercarse a comerciar las pieles que había acumulado. Los blancos lo toleraban cuando necesitaban lo que él ofrecía, pero esa tolerancia era frágil como el hielo delgado sobre un río. La vio primero como una sombra pequeña, acurrucada contra la pared de adobe. Su primer instinto fue continuar. Los problemas de los blancos no eran sus problemas. Había aprendido esa lección de la manera más dolorosa cuando su propia tribu se había fragmentado, hermano contra hermano, por alianzas con diferentes facciones de colonizadores. Pero algo en la forma en que la niña temblaba, algo en la manera en que sus pequeñas manos se aferraban a sí misma, le recordó a otro niño, en otro tiempo, bajo otra lluvia.
Su hijo había tenido la misma edad cuando la viruela se lo llevó. Takoda todavía podía sentir el peso de aquel pequeño cuerpo en sus brazos. Todavía podía escuchar la tos que sacudía aquellos pulmones frágiles hasta que simplemente se detuvieron. Se acercó despacio, sin hacer ruido, pero dejando que su presencia fuera gradualmente percibida para no asustarla. La niña levantó la cabeza cuando estuvo a unos pasos de distancia. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraron sin el miedo que había esperado encontrar. Había algo peor que miedo en esos ojos: resignación. ¿Tienes hambre?, preguntó en español, su acento marcado pero comprensible. Esperanza asintió, un movimiento pequeño, como si incluso ese gesto requiriera más energía de la que tenía. Takoda sacó de su bolsa de cuero un pedazo de cecina y un poco de pan duro que había conseguido en el último pueblo. Se sentó a una distancia prudente y colocó la comida en el suelo entre ellos. Luego se apartó. La niña lo miró con desconfianza por un momento, pero el hambre venció al recelo. Tomó la comida con manos temblorosas y comenzó a comer con la desesperación de quien no sabe cuándo volverá a hacerlo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Takoda cuando ella hubo terminado. Fue entonces cuando Esperanza pronunció las palabras que cambiarían ambas vidas. «Me echaron de casa porque rompí un plato». La simplicidad de la declaración, la manera matter of fact en que fue dicha, como si fuera la cosa más natural del mundo que una niña fuera expulsada por un accidente, encendió algo en el pecho de Takoda. No era rabia exactamente, sino algo más profundo, más antiguo. Era el reconocimiento de la crueldad casual que los seres humanos se infligen unos a otros, especialmente a los más vulnerables. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna persistente. Takoda miró a la niña, evaluando. Llevarla con él sería complicarse la vida de maneras que no podía permitirse. Ya era suficientemente difícil sobrevivir solo, siendo un apache sin tribu, en un mundo que se volvía cada vez más hostil hacia su pueblo. Pero dejarla aquí. «Ven», dijo finalmente poniéndose de pie, «conozco un lugar seco». El refugio de Takoda no era más que una cueva poco profunda en las colinas, a 2 horas de camino del pueblo, pero estaba seca y protegida del viento. Había vivido allí durante los últimos 6 meses, desde que los últimos lazos con su tribu se habían roto definitivamente. La disputa había sido sobre si aliarse con el gobierno mexicano o resistir. Los jóvenes guerreros querían luchar, los ancianos querían negociar. Takoda, que había perdido demasiado en ambos bandos, había elegido la soledad. Esperanza lo siguió en silencio, a través de senderos que solo los animales y los proscritos conocían. Sus pies descalzos se cortaban con las piedras, pero no se quejaba. Takoda notó esto con una mezcla de respeto y tristeza. Los niños no deberían conocer tan bien el arte de sufrir en silencio. Cuando llegaron a la cueva, encendió un fuego con la eficiencia de quien ha hecho este ritual 1000 veces. Las llamas iluminaron las paredes de piedra, revelando los pocos objetos que constituían su hogar: mantas tejidas, herramientas de caza, bolsas de cuero con hierbas medicinales y en un rincón, cuidadosamente envuelto en tela, algo que parecía sagrado por la manera en que evitaba mirarlo directamente. «Duerme», le dijo a Esperanza, señalando un montón de mantas cerca del fuego. «Mañana hablaremos». Pero el mañana trajo complicaciones que ninguno había anticipado. Esperanza despertó con fiebre, su pequeño cuerpo sacudido por escalofríos, a pesar del calor del fuego. La noche bajo la lluvia había cobrado su precio. Takoda la observó con creciente preocupación. Conocía las hierbas medicinales. Había aprendido de su abuela, una curandera respetada, pero los remedios para la fiebre requerían ingredientes que no tenía. Tendría que ir al pueblo. «Volveré», le dijo a la niña.
aunque no estaba seguro de que pudiera escucharlo en su delirio febril. «No te muevas de aquí». El viaje al pueblo fue tenso. Takoda sabía que su presencia no era bienvenida, especialmente sin pieles que comerciar. Se cubrió la cabeza con su manta y caminó encorvado, tratando de pasar desapercibido. Necesitaba sauce blanco para la fiebre y tal vez algo de alcohol para limpiar las cortadas en los pies de la niña. Fue en la tienda de don Sebastián donde su camino se cruzó con el de Clara Villanueva. Ella estaba comprando hilo, sus manos seleccionando cuidadosamente los colores, mientras don Sebastián la observaba con esa mezcla de lástima y desdén que la gente del pueblo reservaba para ella. Clara la viuda, Clara la estéril, Clara la inútil. «¿Qué quieres, Apache?», gruñó don Sebastián cuando Takoda entró. Clara se volvió para mirar al recién llegado. Había visto a este Apache antes, comerciando en el mercado, siempre solo, siempre vigilante. Había algo en sus ojos que reconocía, el peso de pérdidas que no podían ser nombradas. «Medicina», dijo Takoda simplemente, «sauce blanco y alcohol». «¿Estás herido?», preguntó Clara antes de que pudiera contenerse. Don Sebastián la miró con disgusto. «No es asunto tuyo, mujer», espetó el tendero. Pero Takoda la miró directamente, evaluándola. Había bondad en sus ojos, enterrada bajo capas de dolor, pero presente. Tomó una decisión que no sabía que estaba tomando, hasta que las palabras salieron de su boca. «Una niña tiene fiebre». Clara sintió que algo se movía en su pecho. Una niña enferma. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre vacío, ese espacio que había dolido durante años con la ausencia de los hijos que nunca tendría. Yo sé algo de medicina», dijo, ignorando el bufido de desdén de don Sebastián. «Mi madre era partera. Podría ayudar». Takoda la estudió durante un largo momento. Confiar en un extraño iba contra todo instinto de supervivencia que había desarrollado. Pero la fiebre de esperanza había empeorado cuando la dejó, y sabía que sus conocimientos limitados podrían no ser suficientes. «Ven», dijo finalmente. Clara no lo pensó dos veces. Tomó su cesta, ignoró las protestas escandalizadas de don Sebastián sobre mujeres decentes que no iban con salvajes, y siguió a Takoda fuera de la tienda. El camino hacia la cueva fue silencioso al principio. Clara seguía los pasos del Apache, notando cómo elegía cuidadosamente el camino más fácil para ella, cómo ocasionalmente se volvía para asegurarse de que pudiera seguir el ritmo. No era la conducta de un salvaje, pensó, era la conducta de un hombre acostumbrado a cuidar de otros. «¿Es tu hija?», preguntó finalmente cuando pararon a descansar. «No», respondió Takoda, y luego, como si las palabras fueran arrancadas de él, «la encontré. Sus padres la echaron». Clara sintió que su corazón se contraía. Conocía bien la crueldad de los padres que rechazaban a sus hijos. Su propio padre la había mirado con disgusto cuando quedó claro que no podría darle nietos a su difunto esposo. Cuando llegaron a la cueva y Clara vio a Esperanza, algo fundamental cambió en ella. La niña yacía envuelta en mantas, su rostro enrojecido por la fiebre, murmurando palabras incoherentes sobre platos rotos y puertas cerradas. Clara se arrodilló junto a ella con la seguridad de alguien que finalmente había encontrado su propósito. «Necesito agua fresca», dijo con autoridad, «y más leña para el fuego. Voy a preparar una infusión». Durante las siguientes horas, Clara trabajó con una intensidad que no había sentido en años. Preparó infusiones de sauce y otras hierbas que había traído. Limpió las heridas de los pies de la niña con gentileza infinita y la sostuvo mientras la obligaba a beber pequeños sorbos de medicina. Takoda la observaba en silencio, trayendo todo lo que pedía sin cuestionar. Cuando el sol comenzó a ponerse, la fiebre de Esperanza finalmente comenzó a ceder. La niña abrió los ojos.
enfocándolos primero en Clara, que le sonreía con lágrimas en los ojos. «Hola, pequeña», susurró Clara. «Estás a salvo». Esperanza miró a su alrededor, viendo a Takoda parado en la entrada de la cueva como un guardián silencioso, y a esta mujer desconocida que la miraba como si fuera un tesoro. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Soy Clara», respondió, acariciando suavemente el cabello de la niña. «Y voy a cuidarte». Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y, de alguna manera, las más naturales en la vida de los tres. Clara venía cada día, trayendo comida, medicina y, lo más importante, su presencia cálida que llenaba la cueva de algo que había estado ausente durante mucho tiempo: esperanza. Esperanza se recuperó completamente, y con la resiliencia de los niños, pronto estaba corriendo por las colinas, aprendiendo de Takoda a reconocer las huellas de los animales, a encontrar agua en lugares improbables, a moverse en silencio por el terreno rocoso. De Clara aprendía otras cosas: a coser, a preparar remedios, a leer las pocas palabras que Clara misma conocía. Era una educación extraña, mitad apache, mitad mexicana, pero Esperanza la absorbía toda con la avidez de una esponja seca que finalmente encuentra agua. Para Clara, esas horas en la cueva se convirtieron en su razón de vivir. En el pueblo seguía siendo Clara la viuda, objeto de lástima y desprecio. Pero aquí era necesitada. Takoda la trataba con un respeto silencioso que nunca había conocido de los hombres del pueblo, y Esperanza la miraba con adoración que hacía que su corazón doliera de felicidad. Takoda, por su parte, encontraba en esta extraña familia sustituta algo que había creído perdido para siempre. No era su tribu, no era su hijo muerto resucitado, pero era algo, era un propósito. Era una razón para no simplemente sobrevivir, sino vivir, pero el secreto no podía durar para siempre. Fue doña Carmen quien los vio primero, Clara caminando hacia las colinas con su cesta llena. La siguió a distancia, su curiosidad morbosa más fuerte que su miedo. Cuando vio a Clara entrar en la cueva donde el apache vivía, su mente inmediatamente saltó a las conclusiones más escandalosas. Para el atardecer, todo San Miguel zumbaba con el rumor. Clara Villanueva, esa mujer sinvergüenza, estaba teniendo un affair con el apache. Algunos decían que practicaba brujería con él. Otros murmuraban sobre rituales paganos, pero fue cuando alguien mencionó haber visto a una niña que la situación se volvió verdaderamente peligrosa. «Es la hija de los Herrera», dijo el señor Martínez en la cantina, «la que desapareció hace un mes. El apache la secuestró». La mentira era más conveniente que la verdad. Admitir que los Herrera habían echado a su hija sería admitir una falla en el orden social del pueblo. Era más fácil, más cómodo, culpar al extraño, al otro. Don Ramírez, el patriarca no oficial del pueblo, vio en esta situación una oportunidad. Su autoridad había sido sutilmente desafiada últimamente. Algunos de los jóvenes comenzaban a cuestionar las viejas formas, a hablar de cambios, de modernidad. Necesitaba algo para consolidar su poder, para recordarle al pueblo por qué necesitaban su liderazgo. «Esto no puede continuar», declaró en una reunión improvisada en la plaza. «Un salvaje tiene a una de nuestras niñas, y una mujer de nuestro pueblo lo está ayudando. Es una afrenta a Dios y a la decencia». La multitud murmuró su acuerdo. El miedo y el odio son combustibles poderosos y don Ramírez sabía exactamente cómo avivar esas llamas. «Iremos mañana al amanecer», continuó. «Rescataremos a la niña y traeremos justicia». María Herrera estaba parada en el borde de la multitud, su rostro pálido. Quería gritar que su hija no había sido secuestrada, que ellos la habían echado, pero las palabras murieron en su garganta. Su esposo estaba parado junto a don Ramírez, asintiendo con cada palabra.
Hablar sería destruir su vida, y ya había sacrificado a su hija para preservarla. Clara escuchó sobre la reunión esa noche cuando regresaba a su casa. Corrió inmediatamente hacia las colinas, su corazón golpeando con pánico. Llegó a la cueva sin aliento, asustando a Esperanza, que estaba ayudando a Takoda a preparar la cena. «Vienen», jadeó. «Mañana, con armas». Takoda no mostró sorpresa. Había estado esperando esto desde el momento en que decidió ayudar a la niña. El mundo de los blancos no toleraba desviaciones de su orden establecido. «Nos iremos esta noche», dijo simplemente. «No». Clara se sorprendió a sí misma con la vehemencia de su respuesta. «No huirán como criminales. No han hecho nada malo. No se trata de correcto o incorrecto», respondió Takoda con la paciencia de quien ha aprendido esta lección muchas veces. «Se trata de sobrevivir». Esperanza los miraba con ojos grandes, entendiendo más de lo que cualquier niña de 8 años debería entender. Se acercó a Clara y tomó su mano. «¿Vendrás con nosotros?», preguntó en voz pequeña. Clara miró a la niña, luego a Takoda. En el pueblo no tenía nada más que desprecio y soledad. Aquí tenía... ¿qué? ¿Una familia? ¿Un futuro? Era una locura siquiera considerarlo. «Sí», dijo, y la palabra salió como una exhalación, como si hubiera estado conteniendo ese sí toda su vida. El amanecer llegó pintando las montañas de rojo sangre. La partida de hombres del pueblo, unos 20 en total, subía por las colinas como una serpiente negra. Don Ramírez iba al frente, su rifle colgando con autoridad a través de su pecho. Los hermanos Herrera iban cerca de la retaguardia, sus rostros máscaras de determinación que ocultaban la culpa que roía sus entrañas. Pero cuando llegaron a la cueva, la encontraron vacía, o casi vacía. Takoda estaba sentado solo frente a las cenizas frías del fuego, sus manos descansando pacíficamente sobre sus rodillas. No había señal de Clara o Esperanza. «¿Dónde está la niña?», demandó don Ramírez, apuntando su rifle al apache. Takoda lo miró con calma, esa calma profunda que había perfeccionado durante años de enfrentar la hostilidad. «A salvo», respondió simplemente. «Maldito salvaje», escupió uno de los hombres. «Te haremos hablar». Pero antes de que pudieran moverse, una voz clara resonó desde arriba de ellos. «¡Alto!». Clara estaba parada en un saliente de roca sobre la cueva y no estaba sola. Esperanza estaba a su lado, y ambas estaban flanqueadas por algo que hizo que los hombres del pueblo retrocedieran con shock. Había otros apaches, 5 de ellos, guerreros que habían venido durante la noche respondiendo a una señal de humo que Takoda había enviado. No eran de su antigua tribu, sino vagabundos como él, hombres sin hogar que habían encontrado en la solidaridad mutua una nueva forma de familia. «Esta niña no fue secuestrada», declaró Clara, su voz llevando sobre el viento de la mañana. «Fue abandonada, echada como basura por un plato roto». Un murmullo incómodo recorrió el grupo. Algunos miraron a los hermanos Herrera, que mantenían sus ojos firmemente en el suelo. «Mientes», dijo don Ramírez, pero había una grieta de incertidumbre en su voz. «Miento». Clara se volvió hacia Esperanza. «Diles, niña, diles la verdad». Esperanza dio un paso adelante. A pesar de su edad, a pesar del miedo que sentía ante estos hombres armados, habló con claridad. «Mi papá me echó porque rompí un plato. Mi mamá no dijo nada. Me dejaron bajo la lluvia. Takoda me salvó. Clara me cuidó. Ellos son mi familia ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro Herrera finalmente levantó la vista, su rostro contorsionado con algo entre vergüenza y rabia. «Es mi hija», dijo roncamente. «Tiene que volver conmigo». «No soy tu hija», respondió Esperanza con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «Dejaste de ser mi padre cuando cerraste la puerta». María Herrera sollozó, el sonido escapando de ella
como si hubiera sido arrancado de sus entrañas. Don Ramírez, viendo su autoridad desmoronarse, intentó otro enfoque. Independientemente de las circunstancias, esta niña es cristiana, mexicana. No puede ser criada por salvajes. ¿Salvajes? Clara rió, pero no había humor en ello. ¿Quién es más salvaje? ¿El hombre que salva a una niña abandonada o los padres que la echan por un accidente? ¿El apache que me trata con respeto o los hombres del pueblo que me llaman bruja y ramera? Sus palabras golpearon como latigazos. Varios hombres apartaron la mirada, incómodos con las verdades que preferían no enfrentar. Fue entonces cuando uno de los guerreros apaches habló. Era mayor que los otros, con cabello gris trenzado con cuentas de turquesa. «Conocemos a Takoda», dijo en español fuertemente acentuado. «Es hombre de honor. Si dice que la niña es suya para proteger, entonces es suya para proteger. Si quieren guerra por esto, tendrán guerra». La amenaza implícita era clara. Los hombres del pueblo estaban armados, pero los apaches conocían estas montañas como la palma de su mano. Una guerra aquí sería sangrienta y costosa. Don Ramírez evaluó sus opciones. Su autoridad dependía de la percepción de fuerza, pero también de la supervivencia del pueblo. Una guerra con los apaches, incluso con un grupo pequeño, podría traer represalias de otras bandas. Y la revelación sobre los Herrera había cambiado la narrativa. Ya no era un simple caso de rescate, era algo más complicado, más moralmente ambiguo. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, bajando su rifle. «Volveremos con las autoridades apropiadas». Pero todos sabían que era una amenaza vacía. Las autoridades apropiadas estaban a días de distancia y tenían preocupaciones más grandes que una niña huérfana de facto viviendo con un apache y una viuda. Los días que siguieron a la confrontación fueron tensos. Takoda, Clara y Esperanza sabían que no podían quedarse en la cueva. Era demasiado conocida ahora, demasiado vulnerable. Los guerreros apaches que habían venido a ayudar se quedaron unos días, ayudando a mover las pocas posesiones a un lugar más remoto, más defendible. El nuevo refugio estaba a un día de camino, en un cañón oculto que Takoda había descubierto años atrás. Había agua fresca de un manantial, cuevas naturales para refugio y solo una entrada estrecha que podía ser fácilmente defendida. Era un lugar donde podrían vivir sin ser molestados, al menos por un tiempo. Pero Clara enfrentaba una decisión que la desgarraba. Dejar el pueblo completamente significaba cortar todos los lazos con su vida anterior. Significaba aceptar una existencia al margen de la sociedad que conocía. Significaba elegir el amor y la familia encontrada sobre la seguridad y la familiaridad. Una noche mientras Esperanza dormía acurrucada entre ella y Takoda cerca del fuego, Clara habló en voz baja sobre sus miedos. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto», admitió. «Toda mi vida he vivido siguiendo las reglas, haciendo lo que se esperaba. Esto es completamente nuevo». Takoda permaneció en silencio por un momento. Luego habló con esa economía de palabras que Clara había llegado a apreciar. «La fuerza no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo». «¿Tú tienes miedo?», preguntó Clara. «Cada día», admitió él. «Miedo de fallarles a ustedes, miedo de que mi pasado las alcance, miedo de que Esperanza sufra por mis decisiones». Era la confesión más larga que le había escuchado hacer. Clara extendió su mano a través del pequeño espacio entre ellos y tocó la suya. Él no se apartó. «Pero también tengo esperanza», continuó Takoda. «Por primera vez en años, tengo esperanza». Esperanza se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Instintivamente, ambos adultos se acercaron a ella, formando un capullo protector alrededor de la niña. «Ella nos necesita», dijo Clara suavemente. «Y tal vez nosotros también nos necesitamos».
Era lo más cerca que habían llegado a admitir lo que había estado creciendo entre ellos. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más profundo, más sólido. Era el reconocimiento de dos almas rotas que habían encontrado en la otra la pieza faltante. La decisión, al final, se tomó sola. Cuando un comerciante que a veces trataba con Takoda les trajo noticias de que don Ramírez estaba planeando regresar con soldados del fuerte más cercano, supieron que no podían esperar más. Clara regresó al pueblo una última vez, en la oscuridad de la noche. Había pocas cosas que quería llevar: el chal que había sido de su madre, algunas herramientas de costura, sus preciadas hierbas medicinales. Pero había algo más que necesitaba hacer. Se deslizó hasta la casa de los Herrera. María estaba sentada sola en la cocina, cociendo a la luz de una vela. Cuando vio a Clara en la puerta, no gritó, simplemente comenzó a llorar. «¿Cómo está?», susurró María. «Bien», respondió Clara. «Feliz, amada». María asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sacó algo de debajo de su costura, una pequeña muñeca de trapo, desgastada por años de amor infantil. Era su favorita, dijo, extendiéndola hacia Clara. «¿Podrías...?» Clara tomó la muñeca con gentileza. «Se la daré. Dile...» María se detuvo, ahogándose con las palabras. «Dile que lo siento. Dile que su madre es una cobarde que no merecía una hija tan valiente». Clara asintió y se dio vuelta para irse, pero María la detuvo. «Cuídala», rogó. «Cuídala mejor de lo que yo pude». «Lo haré», prometió Clara, y ambas mujeres sabían que era una promesa que sería cumplida. Cuando Clara regresó al cañón, encontró a Takoda y Esperanza empacando las últimas cosas. La niña corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Pensé que no volverías», confesó Esperanza. «Siempre volveré», dijo Clara, entregándole la muñeca. «Esto es de tu madre». Esperanza miró la muñeca con una expresión compleja para alguien tan joven. Dolor, nostalgia y finalmente, aceptación. La abrazó una vez, luego la guardó cuidadosamente en su pequeño bolso. «Estoy lista», dijo, tomando las manos de Clara y Takoda. «Vámonos a casa». Y así, bajo las estrellas del desierto de Nuevo México, tres almas rotas comenzaron su viaje hacia una nueva vida. No sabían lo que les esperaba, qué desafíos enfrentarían, qué alegrías descubrirían, pero lo enfrentarían juntos, y eso era suficiente. 6 meses después, el Cañón Escondido se había transformado en algo que ninguno de ellos había imaginado posible: un verdadero hogar. La cueva principal había sido dividida con mantas tejidas en espacios separados para dormir y vivir. Clara había traído semillas en su última visita al pueblo y ahora pequeños parches de maíz, frijoles y calabaza crecían en las áreas soleadas del cañón. Takoda había construido un sistema ingenioso para desviar agua del manantial hacia los cultivos, combinando técnicas apaches con lo que Clara recordaba de los métodos de irrigación del pueblo. Esperanza había florecido como una flor del desierto después de la lluvia. A sus casi 9 años, era una mezcla única de influencias. Podía rastrear un conejo a través del terreno rocoso como Takoda le había enseñado, y coser un dobladillo perfectamente recto como Clara le había mostrado. Hablaba español y estaba aprendiendo apache, moviéndose entre los dos idiomas con la facilidad de los niños. Pero lo más importante, era feliz. Reía con frecuencia, un sonido que llenaba el cañón como música. Había pesadillas a veces, despertando gritando sobre puertas cerradas y platos rotos, pero Clara y Takoda estaban siempre ahí, sosteniéndola hasta que los temblores pasaban, recordándole que estaba a salvo, que era amada. La relación entre Clara y Takoda había evolucionado lentamente, como el cambio de estaciones. No había habido declaraciones dramáticas ni gestos grandiosos.
En cambio, había sido construida en 1000 pequeños momentos, la manera en que Takoda automáticamente guardaba las mejores piezas de carne para Clara, como Clara remendaba su ropa sin que se lo pidieran, las conversaciones silenciosas que podían tener con solo una mirada a través del fuego. Una tarde, mientras Esperanza jugaba cerca del manantial, Takoda se acercó a Clara mientras ella molía maíz. «Mi pueblo tiene una ceremonia», dijo, inusualmente vacilante, «para cuando dos personas deciden caminar el mismo sendero». Clara detuvo su trabajo y lo miró. El sol de la tarde iluminaba su rostro, mostrando las líneas grabadas por años de dolor y supervivencia, pero también algo más suave, más esperanzador. «¿Me estás pidiendo que camine tu sendero contigo?», preguntó suavemente. «Estoy pidiendo que caminemos un nuevo sendero», corrigió él. «Uno que hagamos juntos. Tú, yo y Esperanza». Clara sintió lágrimas picar sus ojos. En el pueblo, su matrimonio había sido un asunto de conveniencia, arreglado por sus padres. Su esposo no había sido cruel, pero tampoco había sido amable. Había sido nada. Una ausencia en su vida incluso cuando estaba presente. Esto, lo que Takoda ofrecía, era completamente diferente. «Sí», dijo, la palabra saliendo como un suspiro de alivio. La ceremonia fue simple pero hermosa. Los guerreros apaches que los habían ayudado antes regresaron, trayendo regalos de mantas y herramientas. Incluso el anciano de cabello gris, que se presentó como Naiche, vino a oficiar. «Esto es inusual», admitió Naiche mientras preparaba los elementos ceremoniales. «Un apache y una mexicana. Pero estos son tiempos inusuales, y tal vez necesitamos formas inusuales». Esperanza sirvió como testigo, sus ojos brillando con alegría, mientras Clara y Takoda intercambiaban votos en apache y español, prometiendo no solo amarse, sino protegerse, apoyarse y construir juntos un futuro para su pequeña familia. Después de la ceremonia, mientras los invitados compartían comida alrededor del fuego, Naiche se acercó a Takoda. «Hay noticias del pueblo», dijo en voz baja. «Don Ramírez está muerto. Su corazón falló hace una semana». Takoda no sintió alegría ante la noticia, solo un cansado alivio. Sin Don Ramírez para avivar las llamas del odio, tal vez serían dejados en paz. «Hay más», continuó Naiche. «Los Herrera se fueron, vendieron su tierra y se mudaron al este. Algunos dicen que no podían soportar los recuerdos». Takoda miró hacia donde Esperanza estaba riendo con algunos de los niños apaches que habían venido con los guerreros. La niña había sufrido más de lo que cualquier niño debería, pero había sobrevivido. Había encontrado resiliencia en el amor, fuerza en la familia elegida. «Es mejor así», dijo finalmente. «El pasado debe quedarse en el pasado». Los meses se convirtieron en años. El pequeño asentamiento en el cañón creció cuando otras familias marginadas encontraron su camino hacia ellos. Un matrimonio de ancianos mexicanos expulsados de su tierra por deudas. Una mujer apache con sus 2 hijos huyendo de un esposo abusivo. Un joven mestizo que no encajaba en ningún mundo. Se convirtió en una pequeña comunidad de los rechazados, los no deseados, los que no encajaban en las categorías ordenadas de la sociedad. Pero funcionaba. Compartían recursos, conocimientos, trabajo. Los niños crecían hablando múltiples idiomas, aprendiendo múltiples formas de ver el mundo. Clara se convirtió en la sanadora de la comunidad, combinando su conocimiento de hierbas medicinales mexicanas con lo que aprendió de las mujeres apaches. Takoda lideraba las partidas de caza y enseñaba a los jóvenes, independientemente de su origen, las formas de vivir con la tierra en lugar de contra ella. Y Esperanza se convirtió en el corazón de todo. A los 12 años era la traductora no oficial, la mediadora de disputas infantiles, la hermana mayor de cada niño nuevo que llegaba asustado y perdido.
Había tomado su propio dolor y lo había transformado en compasión, su abandono en acogida. Una tarde, 3 años después de la ceremonia de matrimonio, Esperanza se acercó a Clara y Takoda con una expresión seria. «Quiero hacer algo», dijo. «Por mi cumpleaños». Su cumpleaños era una fecha aproximada. Habían elegido el día en que Takoda la encontró como su nuevo día de nacimiento, un renacimiento en una nueva vida. «¿Qué quieres hacer, pequeña?», preguntó Clara, aunque Esperanza ya no era tan pequeña. Estaba creciendo alta y fuerte, con la gracia de su herencia apache adoptiva y la determinación de su madre adoptiva mexicana. «Quiero plantar un árbol», dijo Esperanza. «Aquí en el centro de nuestro hogar. Un árbol que crezca con nosotros, que sea un símbolo de que algo hermoso puede crecer de algo roto». Takoda y Clara intercambiaron una mirada de orgullo. Su hija, porque eso era Esperanza para ellos, sin importar la sangre, había entendido algo fundamental sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre la esperanza. Encontraron un pequeño pino piñonero, apenas más que un retoño, y lo plantaron ceremoniosamente en el centro del área común del cañón. Toda la comunidad participó, cada persona agregando un puñado de tierra, una bendición, una esperanza para el futuro. «Este árbol», dijo Esperanza, su voz clara portando a través del grupo reunido, «es como nosotros. Comenzó pequeño, tal vez no deseado donde estaba, pero aquí con cuidado, con amor, con comunidad, crecerá fuerte. Sus raíces se profundizarán, sus ramas darán sombra y refugio. Y un día dará semillas que crearán nuevos árboles, nuevos comienzos». Hubo pocas palabras más sabias dichas por alguien tan joven. Años más tarde, cuando Esperanza era una mujer crecida con sus propios hijos, volvería a este cañón, a este árbol que había crecido alto y fuerte. Les contaría a sus hijos la historia de cómo un plato roto había llevado a una familia rota a encontrarse, a sanarse, a crear algo completamente nuevo y hermoso. Les hablaría de Takoda, el abuelo apache que les enseñó que la verdadera fuerza venía de la gentileza, que murió pacíficamente a los 70 años con su familia a su alrededor. Les hablaría de Clara, la abuela mexicana, que les mostró que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que vivió hasta los 85, sanando y enseñando hasta el final. Y les hablaría del plato, ese simple objeto de porcelana cuya destrucción había parecido el fin del mundo para una niña de 8 años, pero que había sido, en realidad, el principio de todo. A veces, les diría a sus hijos, mientras se sentaban bajo la sombra del pino piñonero, ahora masivo y antiguo, las cosas necesitan romperse para que puedan ser reconstruidas más fuertes. A veces necesitamos ser expulsados del lugar equivocado para encontrar nuestro camino al lugar correcto. Y a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia que nos dio la sangre. El viento soplaría a través del cañón, susurrando a través de las agujas del pino, llevando con él el aroma de la salvia y los recuerdos. Y en ese sonido, si escuchabas cuidadosamente, todavía podías escuchar los ecos de una niña pequeña siendo acogida en una noche lluviosa, de una mujer encontrando su propósito, de un hombre redescubriendo la esperanza. El plato se había roto, sí, pero de sus fragmentos se había construido un mosaico de amor, familia y pertenencia que era más hermoso que cualquier porcelana intacta jamás podría ser. En el atardecer de sus vidas, Clara y Takoda a menudo se sentaban juntos mirando su pequeño reino, su refugio de almas perdidas convertido en hogar próspero. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, todavía encontraban la manera de entrelazarse, todavía llevaban la fuerza de su decisión de amarse a pesar de todo. ¿Te arrepientes?, preguntaba a veces Takoda, más por ritual que por duda.
Nunca, respondía Clara, siempre con la misma certeza. Rompí las reglas de mi mundo para encontrar mi lugar en este nuevo mundo que construimos. Y era verdad. Habían tomado los pedazos rotos de sus vidas anteriores, el exilio de Takoda, la esterilidad y viudez de Clara, el abandono de Esperanza, y habían creado algo completamente nuevo. No era mexicano ni apache, no era tradicional ni moderno. Era simplemente suyo, y era suficiente, más que suficiente. Era extraordinario. El sol se ponía sobre el cañón, pintando las paredes de roca con oro y carmesí. Pronto sería la hora de la cena, y la comunidad se reuniría como siempre lo hacía, compartiendo comida y historias. Los niños correrían entre las fogatas, mezclando idiomas y risas. Los adultos compartirían las cargas y alegrías del día. Y en el centro de todo, el pino piñonero seguiría creciendo, sus raíces profundizándose, sus ramas extendiéndose, un testamento viviente al poder transformador del amor elegido, de la familia encontrada, de la esperanza cultivada en el suelo más improbable. El plato roto había sido el final de una historia, pero había sido el comienzo de una mucho mejor.